Bienvenidos a estas cápsulas para ministros de niños. Este módulo lo vamos a enfocar en responder a la pregunta: ¿por qué enseñamos a los niños? Seamos padres, seamos maestros, seamos mentores, necesitamos tener muy clara la razón por la cual enseñamos a los niños. Vamos a presentar entonces tres fundamentos por los cuales ministramos a los niños, tres razones por las cuales les enseñamos y corremos con pasión para educarlos. De tal manera que voy a presentarles una promesa que Dios dio para los últimos tiempos, el derramamiento de su presencia. Y esa promesa la encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 17, y dice así: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Qué poderosa promesa. El derramamiento que Dios quiere hacerlo sobre toda la gente, sobre toda su iglesia. Dios no tiene preferidos. Dios quiere derramarse sobre todos. Dios quiere derramarse sobre la carne grande, que son los adultos. Dios quiere derramarse sobre la carne mediana, que son los jóvenes. Y Dios quiere derramarse sobre la carne pequeña, que son los niños, sobre toda la gente. Ahora, no es tan fácil poder visualizar un derramamiento sobre los niños hasta el punto que ellos profeticen, pero es el corazón de Dios. Quizás sea un poquito más fácil visualizar a los adultos porque los adultos tienen la palabra y tienen disciplinas. Quizás de los tres, los jóvenes son el grupo más fácil de visualizar en un derramamiento, ya que ellos tienen la energía y la búsqueda. Pero delante de Dios, bajo su presencia, todos somos iguales. En su presencia, Dios ve a todos con la misma importancia. Para Dios son igual de importantes los adultos, son igual de importantes los jóvenes e igual de importantes los niños. El derramamiento que Él quiere traer es sobre toda su iglesia. Y lo interesante es que empieza con los niños. Empieza cuando los niños profetizan, continúa con los jóvenes teniendo visiones y termina con los adultos teniendo sueños. Qué poderoso es si nosotros podemos llegar al punto donde los niños se mueven en profecía, los jóvenes en visiones y los adultos explotan con sueños, de tal manera que el derramamiento de Dios va a ser palpable y tangible para todos. Así que empecemos este estudio. ¿Por qué enseñamos a los niños? La segunda razón por la cual enseñamos a los niños es porque ellos son una esponja que absorbe. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando nosotros bañamos a un bebé, la herramienta número uno después del agua es una esponja. Lo que hacemos es que tomamos una esponja y con mucha ternura limpiamos y amamos a ese bebé. Ahora, si yo tomo una esponja nueva y seca, no tiene mucha utilidad. Yo necesito sumergirla en algo para que sea útil. Ahora, depende de dónde la sumerja, lo que esa esponja va a escurrir. Por ejemplo, si yo sumerjo la esponja en agua limpia, cuando yo escurra la esponja, de su interior va a salir agua limpia. Todo lo contrario, si yo sumerjo una esponja en agua sucia, contaminada y apestosa, cuando yo escurra esa esponja, ese va a ser el contenido que va a escurrir. Se dice que los niños, cuando nacen, desde que nacen hasta que cumplen 9 años, ellos forman sus creencias, convicciones y principios. A partir de los 9 años, esas convicciones ya no cambian, o si cambian es muy difícil modificarlas. Así que vamos a estudiar cómo podemos llenar esas esponjas y vamos a utilizar 3 palabras con la letra E. Número 1, debemos llenar esas esponjas con enseñanza. Debemos llenar esas esponjas con enseñanza de la palabra de Dios y con palabras que nosotros declaremos sobre ellos, llenas de vida y llenas del fundamento de la palabra de Dios. Proverbios 18:21 nos enseña que en nuestras palabras hay el poder de construir en ellos vida o muerte.
nosotros decidimos qué palabras hablamos sobre ellos. La segunda E es el ejemplo. Debemos enseñar a los niños a través del ejemplo. Pablo nos enseña en Filipenses 4:9 lo siguiente: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pablo dice, pongan en práctica todo lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron. Qué poderoso es nuestro ejemplo. Realmente a veces no medimos la dimensión de nuestro ejemplo y cuánto los niños nos ven. El sermón más poderoso que nosotros vamos a enseñar es aquel que hacemos fuera de un púlpito o fuera de la clase. La enseñanza con mayor impacto sobre los niños que nosotros demos es el ejemplo en nuestro diario vivir. De manera que si a la enseñanza le sumamos un buen ejemplo, estamos realmente llenando estas esponjas de vida y del poder de Dios. La tercera letra E es enviándolos. Hay algo muy importante y es que debemos llenar esas esponjas a través de enviarlos. Tenemos que enviarlos a que ellos vayan. Cada vez que ellos vienen al salón, ellos son llenados y sumergidos en la presencia de Dios. Pero de nada sirve que ellos se queden así. El propósito de que ellos se llenen es que vayan a sus casas y escurran esa presencia. Es que ellos vayan a sus escuelas y compartan de esa llenura. De la llenura que ellos tengan, con esa llenura van a vivir, van a hablar, van a accionar. Y necesitamos que ellos vengan, se sumerjan, absorben y entonces sean una influencia positiva. ¿Y qué va a suceder? Esto es algo muy importante. La dinámica es, vengo a casa de Dios, me lleno de su palabra y de su presencia, voy, comparto. La próxima vez que vengo a su casa, estoy listo para recibir una nueva porción. Y nuevamente vengo y soy lleno. Y esa es la dinámica que nos ayuda a mantenernos como cristianos saludables. Así que si nosotros como ministros de niños enseñamos, damos ejemplo y enviamos, vamos a tener niños llenos, activos y poderosos en la presencia de Dios. Terminemos entonces con el versículo que mencionamos al principio. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y ahora podemos entender un poquito más ese pasaje. Porque si desde niños nosotros los sumergimos en la palabra, los sumergimos en su presencia, entonces y solo entonces, ellos cuando lleguen a la adolescencia y a la juventud, van a poder tener la habilidad de limpiar su camino porque están llenos de su palabra y de su presencia. Así que recuerden, ese corazón como esponja está listo para que lo llenemos de la palabra de Dios. Ánimo. Así que recordemos lo que dice la palabra en 2 Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. En el cuerpo de Cristo los niños son supremamente necesarios y nosotros somos los primeros agentes que podemos ver la importancia de los niños. Nuestro mentor solía decirnos, si no eres tú, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Necesitamos desde hoy empezar a ver ese potencial en los niños. Dejar de verlos como unos simples bombillos, unos simples focos sin función, sin energía, y empezar a verlos como Dios los ve, como poderosos, llenos de luz y llenos de su vida. Así que adelante ministrando a los niños.